Pero hablemos hoy de otras cuestiones religiosas. Está con nosotros el padre Israel Ángeles. Padre, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ada? Muy buenos días a cada uno de ustedes que siempre, como cada martes místico, están viéndonos a través de Síntesis TV. Exacto. Vamos a hablar ahora de un personaje que yo no lo había visto desde esta perspectiva, padre, y que, como me decía, aparece en las películas, de pronto lo escuchamos como consejero muy cercano al Santo Padre. En los escándalos, en las intrigas tras de los muros vaticanos. Sí. Siempre un personaje que no puede faltar en el cine, en las novelas, en todas estas historias que se van fraguando, en los secretos escondidos, no sé qué, y todos lo vemos, pero a veces decimos, ¿quiénes son? Y es de color rojo de pronto. Siempre está también vestido de rojo, y es precisamente que les vamos a comentar hoy, como siempre, cada martes, sobre este personaje llamado, o llamados así, los cardenales, ¿no? A propósito de que el sábado pasado, el Papa dio el birrete, que es especie de gorro rojo que se pone sobre la cabeza de los que han sido nombrados nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Este personaje de los cardenales, como decíamos, siempre aparece e incluso es inspirador, ¿no? Es inspirador porque está cercano a la presencia del Papa, pero quería comentarles que, Ada, fíjate, el cardenal es el más alto rango de la jerarquía en la Iglesia Católica, después del Papa, porque precisamente de los cardenales es donde sale el Papa elegido. En el cónclave que tuvimos más cercano, fueron precisamente el colegio de cardenales los que eligieron. El Papa Bergoglio era cardenal de Buenos Aires y de ahí sale precisamente como Papa. Y lo interesante es que los cardenales no es una orden, por así decirlo, del ministerio. Es decir, solo hay 3 órdenes del sacramento, que es los diáconos, que son antes de ser presbíteros o sacerdotes. En mi caso yo soy sacerdote o presbítero, y luego el grado más alto de un presbítero puede ser obispo, ¿no? Pero ya un cardenal no es una orden sagrada, es un título que se le da precisamente a los obispos. Pero dentro de este título de los cardenales encontramos que también hay, como ellos se clasifican, el Papa los tiene que nombrar. Nadie puede nombrar un cardenal, solamente el Papa. ¿Por qué? Porque son sus colaboradores directos con él. ¿Y qué virtudes tienen que tener, padre? Por ejemplo, una trayectoria, obviamente, en la iglesia particular donde estuvieron, de impulso de una visión de iglesia madura, también, obviamente, una experiencia en el camino como obispos, en el sentido de gobierno, de servicio. De la experiencia de la que venía el Papa Bergoglio era obviamente esa, ¿no? Una iglesia en la cual él había contribuido, había sido una pieza importante, y obviamente él fue nombrado cardenal, por ejemplo, de manos del que ahora será canonizado santo, Juan Pablo II. Cada papa tiene la responsabilidad de estar velando que el colegio cardenalicio siempre esté, obviamente, preparado. Por ejemplo, Benedicto XVI tuvo que dejar el colegio cardenalicio listo. Obviamente, si él había pensado en una renuncia, tenía que considerar que el colegio estuviera preparado con todos los cardenales, 120 electores, porque los de 85 años ya son emérito, ya no pueden ellos votar en un cónclave ni ser votados, ¿no? Wow. Pero tiene que haber cardenales electores. Ahora, la posición, por así decirlo, que ellos tienen es, sobre todo a nivel del Vaticano, estar en las congregaciones. Son las obligaciones. Sí, estar en las congregaciones, o también pueden estar en una arquidiócesis. Aquí en México tenemos 3 sedes cardenalicias, ¿no? Estaba la de Monterrey, que ahorita no está el cardenal. Él se vino a Guadalajara, que es sede cardenalicia, y luego la de México con don Norberto Rivera, que es cardenal también metropolitano, por decirlo así, de la iglesia más importante, que es la Ciudad de México, ¿no? La Arquidiócesis de México. Exacto. Para entenderlo de esta manera, Sí. por tan de pronto encontrarse en estos diferentes escenarios, ¿no, padre? O sea, a nivel social,
¿cuál sería esa función del cardenal? O sea, porque si opinan, o sea, claro. son buscados para eso. Sobre ¿no? todo porque como son consejeros del Papa cercanos, por ejemplo, ahorita se está debatiendo la cuestión del próximo sínodo de la familia y la encrucijada que está pasando, los retos que tenemos, divorciados vueltos a casar, uniones libres, la comunión a estas instituciones, por así decirlo. Entonces, su peso también es decisivo. Entonces están en las congregaciones, por ejemplo, para los sacerdotes, para los religiosos, para las cuestiones sociales. Aquí en Tijuana vino uno de los cardenales muy seguido, incluso por la prensa, que es el cardenal encargado de Cáritas, este cardenal Madariaga, que fue muy entrevistado, muy seguido, porque su impacto también tiene que ver mucho con los puntos que llevan la agenda social. Entonces los cardenales también, su posición, la iluminación y sus puntos de vista son considerados dentro incluso de las relaciones internacionales. Son las voces del Vaticano. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen el peso de elegir al nuevo Papa y además de llevar, por ejemplo, toda la situación de la Iglesia Católica. Es un gran compromiso. Claro, y una gran responsabilidad. El Papa ahora, los 19 nuevos cardenales que nombró en el Vaticano, fue muy claro, ¿no? Así como nada diplomático. Y entonces dice 3 cosas a los nuevos cardenales: no intrigas, no chismes y autoridad en el servicio, ¿no? Entonces, el Papa Francisco realmente pone las cartas sobre la mesa a propósito de estos personajes que siempre han así como que estado un poco como que en esa sombra, misterio de quiénes son y qué hacen estos personajes. Bueno, ahí está. Y sobre todo saber que están de todo el mundo. No, a mí lo que me gusta mucho de la personalidad del Santo Padre, de Papa Francisco, es su claridad mental. O sea, sí tiene un objetivo muy claro. Sabe a dónde quiere llegar. Y sabe que los aliados importantes son precisamente los cardenales. El Papa, al inicio, a una semana de haber entrado como Papa, nombró a su grupo de consejeros, que son 8 cardenales, que él llamó precisamente para empezar a reestructurar el Vaticano. Algo interesante, por ejemplo, un cardenal de Haití. Sabemos que Haití acaba de sufrir situaciones muy duras después de la catástrofe, y bueno, nombra a un cardenal de Haití, o por ejemplo de Chile, o de Nicaragua, o de El Salvador. Pero equilibra, porque entonces esas voces... los cardenales presentes de un continente son importantes, incluso al momento de la elección de un papa. Toma de decisiones, todo exacto, o de Corea, Seúl, por ejemplo. Entonces también, de Seúl, en Corea más bien. Ajá, exacto, y no todos son católicos, esto está muy interesante todo eso. Por ejemplo, los patriarcas ortodoxos, con ese título, ¿no?, de cardenales. Pues interesante para seguir. Ahora entiendo por qué tantos misterio en estos personajes, por el peso que llevan en cuanto a la influencia. Claro, y como van vestidos siempre de rojo con se llama una especie de capa roja, que es una esclavina, y bueno, los vemos con un gorro, con una especie muy imponente, ¿no?, de ribete rojo. Entonces, estos son los famosos cardenales. Así es. Padre Israel, como todos los martes, le agradecemos por ayudarnos a entender cómo se encuentra estructurada la Iglesia. Exacto. Cómo hay un interés del Papa Francisco de acercarse a la comunidad, que pues eso abre puertas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, un excelente día. Bonito día.